Ok, buenos días. Estamos reunidos nuevamente en nuestra clase de estructura y función molecular, esta vez para iniciar ya con el tema de unidad 1, que es el dogma central de la biología molecular. Entonces, pues en nuestra página web yo he colocado esto. Inicialmente he puesto este video de apoyo. Si nos da tiempo lo veremos, pero vamos a ver desde luego nuestra clase. Y vamos a comenzar con esta figura de apoyo. A mí me costó bastante, cuando vean este video, me costó bastante estar dibujando. No tengo un pizarrón como tal, pero esta vez me voy a basar en una figura de apoyo que previamente está publicada para estar evitando, eh, digamos, tratar de dibujar esta situación. El, Aquí lo único es que por alguna razón no se nota el acento. No sé qué es lo que pudo haber pasado, pero ustedes desde casa también pueden abrir la figura sin ningún problema, la pueden bajar, a lo mejor a la hora de bajar ya baja con el acento. Pero bueno, aquí lo que dice es replicación, transcripción, traducción. Inicialmente la propuesta de Crick en el 70 pues habla de este concepto digamos, del dogma central de la biología molecular. Ya para ese tiempo se había encontrado que el ADN resguarda toda la información genética de los organismos, y entonces pues están muy fuertes los estudios respecto a cómo esta información genética era resguardada, digamos, en esos organismos. Me voy a regresar a Meet porque hay alguien que quiere entrar. Eh, entonces, pues digamos que esta es una de las primeras cosas que se estudia en el dogma central, el cómo que se lleva a cabo la duplicación del ADN en una célula y cómo se hereda, digamos, a la célula hija en este concepto. Pues toda la información, todas las características de un organismo, de un microorganismo, pues están resguardadas dentro de esta molécula que tiene, pues ahorita vamos a analizar un poquito, pero dentro de las cosas principales es que está conformada de cuatro bases nitrogenadas. Este ADN, pues es capaz de transcribirse y de transformarse en una molécula de ARN que, bueno, que lleva toda la información que está resguardada aquí, se transforma en una molécula alternativa que generalmente es un mensajero, una molécula que lleva el mensaje de todo lo que está codificado aquí, aunque en realidad hay distintos tipos de ARN. Los tres principales tipos de moléculas de ARN normalmente se ven en estos cursos, pues son el ARN mensajero, que es el que lleva, digamos, la información genética para transformarse a proteína, el ARN de transferencia, que son moléculas que ayudan a que el mensajero se transforme en proteína, y el ARN ribosomal, que es un ARN estructural que le da forma a los ribosomas para que en los ribosomas se pueda llevar a cabo el proceso de traducción, es decir, la transformación de la información de una molécula de ARN a lo que es la síntesis ya de proteínas. Esta pues traducción y transformación de una molécula de ácido ribonucleico hacia proteína, pues es muy importante, ya que la vida está basada en la función, en el funcionamiento de estas proteínas. Desde luego hay proteínas tanto estructurales como proteínas que tienen alguna función específica, y dentro de las funciones pues hay una diversidad enorme de funciones. Puede ser desde
desde pues una proteína que codifica para una estructura, o puede ser una proteína, lo dije mal, una proteína no codifica, perdón, una proteína que sirve como estructura de algo eh, que debe estar sostenido, o puede ser una proteína que tenga una actividad a lo mejor enzimática, eh, es decir, que tenga que ver con otras reacciones que sean importantes para la vida. En fin, hay distintos tipos de proteínas y pues digamos que inicialmente esto era como se veía el semblante de lo que es el dogma central de la biología molecular. Sin embargo, posteriormente hubo modificaciones, y dentro de esas modificaciones es porque se encontró que el RNA a través de una transcriptasa reversa podría ser una transcripción inversa o una retrotranscripción, es decir, transformarse de ARN o ácido ribonucleico en ácido desoxirribonucleico. Entonces esta transformación pues es posible a través de esta transcriptasa reversa, y pues esto fue integrado dentro del dogma. O sea, no solamente podemos transformar o transcribir ADN a ARN, sino también podemos a partir de ARN transcribir hacia ADN. Bueno, retrotranscribir o transcribir inversamente. Pero posteriormente también se ha descrito cómo a partir de ARN se puede producir ARN. Esto de principio los virus lo saben hacer bien, el tipo de RNA virus. Pues ellos pueden sintetizar ARN a partir de ARN, y hay otras evidencias más que pueden hacer este tipo de moléculas. Y de ahí que muchos científicos ponen la vista sobre esta molécula, porque dicen que el ARN podría ser la molécula principal que permitió a los sistemas biológicos evolucionar, es decir, que los sistemas primarios pudieron haber sido moléculas de ARN, y que a partir de aquí se pudo haber hecho ADN o bien proteínas. De acuerdo a lo que conocemos en biología molecular, pues esta teoría suena bastante interesante. Sin embargo, pues también está nuevos hallazgos que proteínas pueden estar sintetizando proteínas. Pues ese tipo de trabajo enzimático pues refuerza también la otra teoría de que la vida se genera a partir de aminoácidos, y posteriormente estos aminoácidos se reorganizan y desde las funciones proteínicas pues se genera todo este conglomerado desde el punto de vista de evolución, eh, y que por lo tanto pues las proteínas son clave, ¿no? Por ahí hay un experimento en donde a través de pues poniendo como cosas primarias o elementos primarios, y con la ayuda de energía pues se pueden sintetizar aminoácidos. Sin embargo, pues no tenemos pues una evidencia contundente que a partir de esos aminoácidos se reorganicen hacia proteína y que pueden originar todo esto, ¿no? Entonces, pues es una controversia. Hay gente que apoya hacia un lado, hacia el otro. Lo que sí es que el flujo de información genética, de acuerdo a lo que tenemos hasta la fecha descrito, pues va en este sentido. Inicialmente, pues Crick propone que iba de ADN a ARN y de ARN a proteína. Hoy ya esto pues no se pudo sostener, y sabemos que el flujo puede ir de ADN a ARN, viceversa. De ARN puede llegar a proteína. No sabemos aquí todavía si en algún momento alguien va a ser capaz de describir lo contrario. Hasta la fecha pues
no se puede comprobar esto, o sea, más bien no hay evidencia de esta parte. Por lo tanto, así como está la situación, pues el flujo va de ARN a proteína, de ARN a DNA, y parece que ARN es la molécula clave hasta el momento. Desde luego hay bastantes niveles de regulación de todo esto, y va a depender también esa regulación de los sistemas que se estén analizando, es decir, si son seres, por ejemplo, de tipo procariota, pues el caso de las bacterias, pues tiene una forma de regular todo esto, o bien si son células de tipo eucaria, pues esto también pues sería regulado de una manera un poco diferente. Cada uno tiene sus propias señales, su propia manera digamos, de lecturas, de proteínas que intervienen en los procesos tanto de producción de ADN, de síntesis de ADN, a lo que llamamos replicación, o bien de la transcripción de ADN a ARN, o en el caso de retrotranscripción, de cómo regresa ARN a ADN. Aquí comentarles que no solamente hay tres tipos de ARN, o sea, también ya ahora se han escrito un montón de ARN reguladores, o pequeños RNA reguladores. Esto pues también abre muchas posibilidades en el entendimiento. Por ejemplo, se me viene a la mente un estudio que se hizo en un fermentador con Pseudomonas putida KT2440. Es una bacteria eh, ampliamente utilizada por ser una bacteria benéfica y se está estudiando bastante. Y cuando esta bacteria se coloca en un fermentador, pues se describe cómo produce muchos RNAs small, pequeños, y estos RNAs, pues en el fermentador, dependiendo de la posición en donde estén ubicadas en el fermentador, pues llevan a cabo, aparentemente en función de la cantidad de oxígeno, llevan a cabo la síntesis de estos reguladores para saber hacia dónde va a ir, digamos, el arsenal de síntesis o de biosíntesis de proteínas en función de la digamos, de dónde se encuentran ubicadas. Pues les va a servir esto. Me voy a tener que ir a admitir a un compañero de regreso. Entonces, pues esto pues es muy apasionante, muy interesante en cómo esos RNAs pequeños pueden llevar a cabo esa regulación. Y pues no se diga en el caso de proteína, o sea, dependiendo de dónde se encuentran esos organismos, tanto microorganismos o macroorganismos, pues dependiendo del ambiente, pues van a llevar a cabo una expresión diferencial de ARN mensajeros, y por lo tanto una pues, característica eh, muy fuerte sobre el tipo de proteínas que se van a producir en ese entorno y que le van a servir a ese organismo para ya sea sobrevivir o bien para llevar a cabo funciones en condiciones, digamos, no adversas, podría ser en condiciones ideales. Entonces, pues hay estudios de todo esto. Actualmente, pues la gente, pues aunque no está entendiendo del todo este tipo de regulación, pues están estudiando de forma ómica, pues a granel, podríamos decir, todo este tipo de conceptos. Por ejemplo, en el ADN pues está la genómica, y hay dos tipos de genómica, la funcional y la estructural, que tratan de entender pues, a nivel global cómo está ocurriendo toda esta situación de los genomas. A nivel de transcriptómica también podemos ver qué tipos de ARN se están transcribiendo en una condición respecto de otra.
Está la proteómica también trata de estudiar qué tipo de proteínas se está sintetizando en una condición respecto de otra. Y desde luego, pues hay más ómicas, por decir alguna ahorita, podemos mencionar la metabolómica, es decir, no quedarnos solamente a nivel de proteínas, sino de metabolitos de forma general. Pues cada vez las pruebas, por ejemplo, los ensayos de cromatografía han evolucionado también y ahora se puede hacer, digamos, determinación de metabolitos a granel, pues se tienen bases de datos bastante completas. Entonces se pueden hacer estudios de qué tipos de metabolitos forma global, incluyendo proteínas, se están sintetizando en una condición respecto de otra. Entonces todos esos estudios pues nos van a ayudar a entender este flujo de información genética y nos van a ayudar a entender cómo los organismos pues se comportan de una manera en un ambiente y se comportan de forma muy diferente en otro ambiente. Entonces, pues esto es pues, para mí impresionante. Eh, pues a mí me tocó pues prácticamente vivir todos estos cambios. Eh, pues eh, me tocó ser de las generaciones que iniciaron en sus carreras a estudiar este tipo de conceptos bastante raquíticos, digamos, en esa época. Estoy hablando de finales de los 80s y principios de los 90s, cuando a mí me toca estudiar la carrera. Hoy, en realidad, esto es una cantidad enorme, enorme de información que hay al respecto. Yo siempre les comento a los estudiantes, ahora la información que tenemos es tanta que ya no nos da tiempo a leerlo todos. Es la cantidad de artículos que sale, digamos, que se están publicando al día, son una cantidad pues, enorme de información que debemos estar adquiriendo, que lo veo como si esto fuera una especie de círculo rodante, en donde al principio la rueda iba caminando muy despacito, entonces cualquiera se podría subir a la rueda y entender lo que estaba pasando. Bueno, no entender del todo, pero más o menos tratar de entender lo que estaba descubriéndose. Pero la información hoy en día está a una velocidad tan grande que si ustedes se quieren subir a la rueda, pues lo primero lo primero que podría ocurrir es que salen volando, ¿no? O sea, porque la velocidad está tan fuerte que dicen, no estoy entendiendo qué me están diciendo. Entonces, vamos a tratar de subirnos a esta rueda con una velocidad, digamos, relativamente grande. No importa desde dónde nos subamos, lo importante es tratar de subirnos desde cualquiera de estos conceptos. Entonces, de forma general, ¿qué me preocuparía a mí? Pues me preocuparía que entiendan que es un ADN, es decir, pues si vamos a estar viendo replicación y no conocen la molécula de ADN, pues es un momento de hacer un repaso, eh, de saber cuáles son los componentes del ADN eh, y de tratar de imaginarlo, porque si no lo imaginan, si no lo plasman de forma tridimensional, pues va a ser difícil en muchos momentos que entiendan lo que los autores tratan de decir en palabras, ¿no? Entonces, eso es una parte fundamental. También para el caso del ARN, para el caso de proteínas, por ejemplo, preguntarnos por qué solamente desde el punto de vista quiral, solamente existe una forma de proteínas en la vida y no existen las dos quiralidades, o sea, cuál es la razón por la que las proteínas son de un solo tipo. Pues, es decir, aquí hay un mar de preguntas que debemos de hacernos eh, y no con el objetivo de contestarnos todos, sino con el objetivo de tener una cosquillita y saber
por qué las cosas están ocurriendo así en este planeta, por lo menos, que es lo que en este momento conocemos. No sé más allá cuando se empiecen a descubrir otros planetas, si existen organismos allá, o si nos tengamos oportunidad. Desde luego los científicos que se dedican al espacio dicen que sí existen, o sea, no podemos ser únicos, pero va a ser muy apasionante el conocer cómo funcionan en otras condiciones, o si nuestras células en otras condiciones eh, pues también cambian la expresión. Solo comentarles, por ejemplo, para el caso de Escherichia coli, que es una bacteria que se conoce bastante, pues no llegamos ni al 50% de conocimiento de los genes que codifican para Escherichia coli. Es decir, todavía se conoce, todavía hay un mar de información que no sabemos para qué está codificando. Eh, Hay varios marcos abiertos de lectura que se dice que son genes hipotéticos o genes o que tienen toda la pinta de ser genes, pero pues no se sabe cómo están funcionando, ¿no? Entonces, pues todo esto pues es lo que en la actualidad, digamos, podemos nosotros conocer. Me bajé esta figura, me pareció interesante porque esta ya incluye esto del ARN y lo de proteína. Sin embargo, cuando vean los videos de respaldo, van a ver que si acaso los videos van a tener esta parte de ARN, ARN, en el mejor de los casos, pero quizás ni siquiera lo van a tener, ni esta parte de que de una ARN se produce otro ARN, ni mucho menos de que de proteína se puede hacer proteína. Estas dos cosas todavía no van a estar incluidas en videos de respaldo. Sin embargo, pues ustedes en esta clase pues ya habrán visto que esto es posible. Eh, Vamos a tratar en este curso de dar yo así le llamo una pintada de todo este semblante, tratar de ver qué es lo que pasa en estos pasos del concepto global de lo que es el dogma central de la biología molecular. Sin embargo, insisto, dependiendo del tipo de organismo, va a tener muchas variantes. Incluso yo pues, me dedico más a los microorganismos y he visto cómo hay variación, incluyendo de un tipo de bacteria, por ejemplo, a otro tipo de bacteria. No siempre se siguen los mismos caminos, aunque el flujo de información sí es general, la forma en que han evolucionado para hacerlo no es del todo igual. Entonces, pues, está muy interesante, digamos, todo esto. Me voy a regresar a nuestro foro para ver si hay alguna pregunta. Ok, pues si no hay preguntas, entonces voy a cerrar esta grabación para pasar a la siguiente actividad.